Cuando estaba acostada en la sala de parto, sufriendo un parto difícil y esperando a que mi marido firmara. De hecho, pidió al médico y a la enfermera que esperaran 5 minutos. Luego se dio la vuelta y abrazó a su amiga de la infancia, mostrando su profundo afecto. Isabella, en esta vida, tengo que ser el marido y el padre de alguien más, pero solo tú sabes quién es el que realmente amo. Si hay una próxima vida, te compensaré por todo lo que te debo. Los ojos de Isabella se pusieron rojos y extendió la mano para abrazar a mi marido y lloró. Tienes tus responsabilidades, pero sé que tan solo con que tu corazón esté conmigo, eso es suficiente. Se confesaron el uno al otro en el pasillo del hospital. Me desmayé por el dolor en la sala de parto. El niño que di a luz con tanto esfuerzo nació muerto. Cuando finalmente desperté del coma, tomé las manos de los dos y las puse juntas. Ustedes dos son los más compatibles. Deberían estar unidos durante 3 vidas. He estado enamorada de Julian durante 10 años y he estado cediendo y soportando, solo queriendo tener un hogar propio con Julian. Finalmente, me quedé embarazada y Julian también accedió a casarse conmigo. Pensé que la llegada de este niño haría que Julian volviera a la familia y viviera una buena vida conmigo. Pero cuando estaba teniendo un parto difícil, él declaró su amor a otra persona, causando que el niño muriera directamente en mi vientre. Miraba al hombre y a la mujer nerviosos frente a mí y de repente me dio asco. La herida en mi abdomen inferior aún no se había curado y se superponía vagamente con el dolor en mi corazón. El dolor me hizo encogerme involuntariamente y respirar con dificultad. Debido a mis palabras, Isabella estaba tan avergonzada que rompió a llorar. Luna, ¿cómo podrías decir eso de mí? Solo me gusta Julian y no tengo intención de robarlo de ti. Después de decir eso, se echó al suelo, encogida de malestar. Julian me dio una mirada fría y se fue cargando a Isabella en sus brazos después de decir, no seas tan mezquina. Nadie pudo detener los pasos de Julian. Cuando todos volvieron la vista hacia mí, ya había cerrado los ojos. Los mayores se mantuvieron suspirando uno tras otro, y sus palabras estaban llenas de reproche por mi fracaso. ¿Por qué los demás podían dar a luz a sus hijos sin problemas, pero cuando se trataba de mí, tuve un parto difícil? Mis padres me dieron una mirada fría y me acusaron de no cuidarme bien durante el embarazo. Luego comenzaron a halagar a mi suegra y a mi suegro y juraron en mi nombre que definitivamente les darían a la familia Julian un nieto gordo y sano dentro de 3 años. Pero mi suegra solo meó por ser inútil y luego se dio la vuelta y se fue. En 10 años, incluso una piedra se calentarían. Los corazones de la familia Julian eran más fríos y duros que las piedras. Estaba cansada de atenderlos. Después de que todos se fueron, finalmente logré respirar con calma en la habitación del hospital tranquila. Pensé en mi hijo que había dejado este mundo antes de abrir los ojos. Finalmente, no pude aguantar y rompí a llorar. Mi madre volvió. Con lágrimas nublándome la vista, miré su figura e instintivamente extendí las manos, esperando algún consuelo. Pero ella solo me dio una mirada fría, me dio un golpe en la mano y cogió su bolso. Siempre habrá más hijos. No tienes que llorar así por un nacido muerto. Es más importante recuperarte rápidamente y convencer a Julian de que tenga otro. Quedé sin palabras. Abrí la boca pero no sabía cómo enfrentarme a una madre tan cruel y fría de corazón. Al verme así, su tono se suavizó. Tu hermano menor todavía necesita el apoyo de la familia Julian. Luna, debes ser más obediente. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue. Miré su espalda, apreté los dientes con fuerza, pero el sonido de sollozo todavía escapó de mi garganta. Finalmente me di cuenta una vez más de que nadie me amaba verdaderamente. Solo después de haber estado en el hospital durante medio mes alguien vino a recogerme y llevarme a casa. Era el asistente de Julian. Llevó mis cosas al coche y me ayudó cuidadosamente a subir al coche. Dije con calma, ¿dónde está Julian? Enfrenté la mirada del asistente a través del espejo retrovisor, y la compasión y la lástima en sus ojos eran obvias. Bajé ligeramente los ojos y dejé de preguntar. Era el medio del invierno, y el frío era mordaz. Había una grieta en la ventana del coche, y el viento me daba dolor de cabeza. Pero cada vez que cerraba la ventana, Maxwell la bajaba un poco. Apreté los dientes y pregunté, ¿qué quieres decir? Maxwell evitó mi mirada. Es la intención del señor Julian. Él quiere que te arregles. Arreglarme. Estas 2 palabras eran como una espada afilada, cortando mi corazón en pedazos. Saqué mi teléfono y llamé a Julian. Contestó rápidamente, como si hubiera estado esperando desde hace mucho tiempo. Ven y pide disculpas a Isabella. Ella ha estado triste debido a ti hasta ahora. Lo que dijiste ese día fue demasiado cruel. Yo tampoco quería que el niño se fuera,
pero no es culpa de Isabella. Es evidente que no te cuidaste bien durante el embarazo. Entonces, ¿tu venganza es hacer que me enfríe y me enferme durante el periodo de posparto? La voz fría y severa de Julian se detuvo, y luego comenzó a gritar a Maxwell por teléfono. «Maxwell, ¿estás simplemente dejando a la señora afuera en el frío así?» En cuanto terminó de hablar, la ventana del coche se subió, y el aire acondicionado se subió más caliente. Julian estaba a punto de decir algo más, pero yo colgué el teléfono decididamente, cansada de escuchar. Más tarde, me siguió enviando mensajes, todo sobre cómo Isabella estaba desconsolada por mí, de que había menospreciado la relación entre ellos, y pidiéndome que pidiera disculpas sinceramente a Isabella. Pensé que estos mensajes eran una molestia, así que bloqueé a Julian. Al siguiente segundo, Isabella me envió un vídeo. En el vídeo, Julian estaba furioso y rompió su teléfono. Pero a llamado de Isabella, se acercó rápidamente y pidió disculpas cuidadosamente, diciendo que la había asustado. De repente recordé el momento en que acababa de enterarme de que estaba embarazada. Corrí a la empresa felizmente a decirle a Julian esta noticia, pero lo que me recibió fue el mismo tipo de furia. Incluso me empujó en público y me preguntó fríamente si estaba mintiéndole. En aquel momento, había algo desangrado por debajo de mí, y casi tuve un aborto. Estuve en el hospital durante un mes protegiendo el embarazo. Y durante ese mes, Julian estuvo al lado de Isabella a cada paso, solo para hacerla feliz. En 10 años, hice todo lo posible y probé un resultado. Ese era que en el corazón de Julian, nunca sería tan importante como Isabella. Entonces, ¿por qué debería soportar su humillación interminable más? Desbloqueé mi teléfono y marqué el número de Isabella. «Dale el teléfono a Julian». Julian apretó los dientes y tomó el teléfono. «Luna, te estás volviendo cada vez más osada. Incluso te atreviste a bloquear mi número. ¿Crees que yo? ¿Qué puedes hacer?» Escarnecí. «¿Me impides volver a casa? ¿O me amenazas con el divorcio de nuevo?» Julian se quedó sin palabras, y luego de repente explotó de enojo y rugió. «¿Qué quieres decir? ¿Estás loca, Luna, para atreverte a hablar conmigo así?» Ignoré su enojo y dije con calma: «No significa nada. Vamos a divorciarnos». Julian se detuvo. «¿Divorcio? Luna, te advierto, no puedes decir cosas así casualmente». «No lo digo casualmente». Repetí estas palabras en mi corazón. Julian solía usar estas palabras para amenazarme. Dije firmemente: «Divorcio». Julian estaba a punto de decir algo más, pero Isabella al otro lado de la línea de repente comenzó a llorar suavemente. «Luna, no estés enojada con Julian. Ustedes dos todavía tienen un hijo. Es toda mi culpa. Es mi culpa. No debí haber aparecido. Ah, lo siento, hermana Luna. Me olvidé de que el niño ya...» Isabella no dijo la palabra «muerto», pero todavía me hirió profundamente. Julian inmediatamente suavizó su voz para consolarla. «Isabella, no tienes que culparse a ti misma. Es su culpa propia que no pudo mantener el niño. No es culpa de nadie más». Luego se volvió hacia mí y se enfadó. «Luna, es tu culpa propia. Tú hiciste que mi hijo muriera». Estas palabras siguieron sonando en mi cabeza, y me dejó aturdida por el dolor. Obviamente, él también era el padre del niño, y aún así podía decir algo así. «Julian, debes sentir alivio de que el niño se haya ido, ¿verdad? Entonces no habrá nadie que te detenga de amar a Isabella. Ya que ustedes dos se aman tanto, ¿por qué viniste a molestarme? Nos divorciamos. ¿No sería un final feliz para todos?» Después de decir eso, colgué el teléfono, me secó las lágrimas de la cara y salí del coche. Nuestra casa siempre había sido fría y silenciosa. Durante el mes y medio que estuve en el hospital, se había acumulado una capa delgada de polvo en los muebles. Durante estos meses y medio, Julian nunca había vuelto. Caminé lentamente hacia la habitación del bebé. Las paredes internas eran de color azul celeste, y los suministros para bebés los había comprado yo misma. Todavía recordaba el estado de ánimo expectante cuando compraba cada artículo, pero ahora todo esto se había convertido en los restos de mi hijo que nunca había usado. Apreté los labios firmemente. Puse los restos del niño en la maleta, dejé un acuerdo de divorcio y me fui. Vi una figura empujar la puerta. Las lágrimas nublaron mi vista, y la figura se superpuso con la imagen de Julian en mi memoria, y poco a poco se volvió clara. Se paró frente a mí enojado y me agarró violentamente. «Luna, parece que estás bastante relajada en casa. Isabella estaba tan enojada contigo que fue admitida al hospital. Tienes que venir conmigo a pedirle disculpas hoy, no importa lo que suceda».
Ignorando el dolor desgarrador en mi abdomen inferior, sonreí lentamente. ¿No deberías estar contento de que me divorcie de ti? Julian me miró de arriba abajo, considerándome como un gusano lastimoso. Isabella nunca ha pensado en interferir en nuestro matrimonio. Eres tú quien siempre la has considerado una espina en el costado. Cuando dijiste la palabra divorcio, estaba tan asustada que lloró durante mucho tiempo. Es todo por ti que su asma volvió a despertarse. Luna, cuando has hecho algo mal, debes admitirlo. Pretenderé que nunca dijiste la palabra divorcio. Tan solo si te arrodillas y le haces a Isabella para admitir tu error, todavía puedes ser la amada joven dama de la familia Julian. Volteé la cabeza y escarnecí suavemente. No hice nada mal, y tampoco me importa la vida mimada en la familia Julian. Los ojos de Julian estaban llenos de incredulidad. Se acercó corriendo y me agarró, como si estuviera tratando de obligarme a ir al hospital y pedir disculpas a Isabella. Isabella llamó en ese momento. La mirada de Julian se suavizó un poco, y soltó mi mano y se volvió para contestar la llamada. Isabella al otro lado de la línea estaba llorando y rogándole que no se divorciara por ella. Ella no quería ser etiquetada como una amante. Julian tenía una expresión tierna. Isabella, ¿cómo podrías ser una amante? Solo te amo a ti. No eres una amante. Es la que no es amada la que es la amante. Mientras hablaba, también fijó su mirada en mí. Sonreí con buen humor. Julian solo colgó el teléfono después de haber animado a Isabella. De repente, se volvió a mirarme con una mirada compasiva. Olvídate de pedir disculpas si no quieres. De todos modos, Isabella tampoco quiere verte. Luna, no me divorciaré de ti. Has estado conmigo durante 10 años y tuviste un hijo. Nadie más te querrá excepto yo. Asumiré la responsabilidad, pero no esperes que te ame. Después de decir esto, Julian quiso darse la vuelta y salir. Sin embargo, su mirada se desvió gradualmente hacia abajo y se fijó en mi ropa manchada de sangre, y su rostro se puso pálido. Solo un día después de ser dada de alta del hospital, volví a ser enviada al hospital. El médico urgentemente volvió a coser la herida de mi cesárea. Después de terminar el tratamiento, también reprendió severamente a Julian por ser un marido. Por primera vez, una expresión de culpa apareció en su rostro. Movió los labios y me dijo, lo siento, y luego se dio la vuelta para visitar a Isabella. Sonreí indiferentemente. Aunque mi corazón todavía estaba lleno de amargura y tristeza, ya había sido capaz de adaptarme a estas emociones desde hace tiempo. No hay tristeza mayor que la muerte del corazón. Este es mi estado actual. Me quedé en el hospital obediente durante mucho tiempo. Julian ocasionalmente vendría a traerme algo de comer y visitarme. El ambiente tenso parecía desvanecerse gradualmente. Hasta que un día, mi abogado entró por la puerta de la habitación. Lo vi mientras recogía el acuerdo de divorcio, lo firmó y luego llamó a Julian. Esta fue la primera vez que había buscado a Julian de forma activa en tantos días. Todavía había una sonrisa tenue en su rostro cuando entró en la habitación. Por supuesto, no pensé que estaba feliz por mí. Lo miré indiferentemente y luego le entregué el acuerdo de divorcio. Firma. Julian lo tomó y su rostro se puso más y más oscuro mientras lo revisaba. Luna, ¿estás terminada? ¿Cuánto tiempo vas a seguir con este espectáculo? Nunca he tenido mucha paciencia contigo. No me hagas enojar de verdad. Isabella fue admitida al hospital por ti. Ella ya ha decidido no echarte en cara. ¿Por qué sigues causando problemas? ¿No es que simplemente quieres que te acompañe? Cuando te mejores, te acompañaré durante 3 días, ¿de acuerdo? Mientras hablaba, sacó 2 entradas de concierto de su bolsillo. La arrojó al lado de mi almohada como si fuera un favor. Este es un concierto del cantante favorito de Isabella. Ella ha estado cediendo y está dispuesta a darte la oportunidad de ir al concierto conmigo. No seas tan fastidiosa. Extendí la mano y tomé las 2 entradas de concierto. Una era una entrada de campo interior y la otra era una entrada de la tribuna. Los 2 asientos estaban muy alejados. Podía adivinar con los dedos de los pies que la entrada de campo interior era de Julian, y Isabella debía tener otra entrada que estaba justo al lado de la de Julian. Lo que me dio era simplemente un gesto perfunctorio. Era incluso peor que antes. En el pasado, cuando estaba triste, al menos Julian me abrazaba y me reconfortaba un poco, y también se acurrucaba conmigo frente al televisor y veíamos algunos episodios de una telenovela romántica cursi. En lugar de insultar mi sinceridad con algo fácil de obtener y sin valor. Sin expresión en el rostro, rasgué la entrada de la tribuna y luego metí la otra entrada de vuelta en la mano de Julian. Como es un cantante que le gusta a Isabella, deberías acompañarla a verlo. Yo tampoco estoy causando problemas.
Dado que ustedes dos se aman, estoy dispuesta a cederle a ella el puesto de señora Julian. Firma el acuerdo de divorcio, y los haré felices a ustedes dos. En el matrimonio de 5 años que había tratado tan duro de mantener, esta era la primera vez que estaba tan ansiosa por escapar. Al encontrarse con la mirada atónita de Julian, de repente recordé el momento en que acabábamos de casarnos. En aquel momento, Julian dijo que iba a una reunión con sus amigos. Tenía miedo de que bebiera demasiado y fui a recogerlo en la lluvia, pero lo vi acariciando suavemente la cabeza de Isabella y prometiéndole: no la tocaré. Es solo que ella ha estado conmigo durante mucho tiempo, y le estoy dando un estatus adecuado. A partir de ese momento, me di cuenta de que solo había Isabella en el corazón de Julian. Me topé con la pared, pero todavía no me di la vuelta. Solo pensé que si daba mi corazón sincero, él naturalmente se enamoraría de mí siempre y cuando Julian viera mi corazón. Pero también me tomó 5 años comprobar que Julian era una persona enamorada. Nunca me había tenido en su corazón, y todo lo que podía darme era una caridad esporádica. Así que ahora he decidido que ya no amaré. Estoy renunciando, y él debe sentirse aliviado. Pero volvió a acercarse corriendo y agarró mi muñeca, negándose a soltarla. ¿Te parece interesante actuar así, Luna? Fuiste tú quien se aferró a mí como una goma de mascar al principio, te acercaste a mis padres e incluso te quedaste embarazada por medios despreciables. He soportado todo eso. ¿Ahora estás hablando de hacerlos felices a ustedes dos? ¿No es simplemente que el niño se ha ido? Murió apenas 5 minutos después de hablar con Isabella. Demuestra que en realidad no tenía mucha suerte en primer lugar. Podemos tener un segundo o un tercer hijo en el futuro. ¿Realmente tienes que hacer tanto ruido por eso? Dijo que me quedé embarazada por medios despreciables. Pero claramente fue porque Isabella fue obligada a ir a una cita a ciegas aquel día, y él se emborrachó por completo y desahogó toda su rabia en mí. Después, hizo como si no supiera nada y echó la culpa de todo sobre mí, solo porque tenía miedo de que Isabella se enojara con él si se enteraba. De un ataque de enojo, comenzó a golpear la cama hospitalaria adyacente, y el abogado que estaba a su lado se quedó aturdido de miedo. Si hubiera sido en el pasado, habría corrido angustiada a comprobar si su mano estaba bien. Pero ahora solo pedí al abogado que se fuera y luego volví la cabeza, dejándole que hiciera una escena. Después de mucho tiempo, la habitación del hospital se calmó, y Julian me llamó con voz ronca: Luna. Lo ignoré. Al siguiente segundo, el teléfono sonó. Era una llamada de Isabella. Estaba jadeando al otro lado del teléfono, diciendo que su asma se había despertado y que le dolía tanto, pidiendo a Julian que la salvara. Habían pasado 5 años, y esta excusa no había cambiado en absoluto. Cada vez que Julian se quedaba conmigo por más de 1 hora, su asma siempre se despertaba. Julian la creía ciegamente como si no tuviera ojos. Levanté la colcha y comencé a empacar mis cosas para darme de alta del hospital. Julian se quedó a un lado y dijo con dificultad: Luna, yo. Solo ve. El rostro de Julian se veía un poco sombrío. ¿Por qué no vienes conmigo? Negué con la cabeza. Isabella no quería verme. Yo tampoco quería verla. En caso de que realmente fuera y le pasara algo, seguramente me echaría la culpa de nuevo. Me sentía débil y no tenía energía para lidiar con todo eso. ¿No me vas a detener? Le di una mirada extraña. ¿Por qué te detendría? Isabella está enferma. ¿No es natural que vayas a verla? ¿No estás enojada? No, no lo estoy. Vete, ya. Voy a hacer los trámites de alta del hospital. Insté a Julian a que se fuera, pero él todavía me acompañó a completar los trámites de alta del hospital. Antes de irse, agarró mi muñeca y sus ojos estaban llenos de emociones mezcladas. Descansa bien en casa. Volveré esta noche. ¿Hay algo que quieras comer? Te lo cocinaré. Negué con la cabeza, me solté de su mano y me subí a un taxi. El conductor me preguntó a dónde iba, y le di el nombre del hotel. Me desperté por el sentimiento de hambre. Tomé mi teléfono. Ya eran las 3 de la mañana. Una serie de mensajes salieron. De Julian, de mi suegro y suegra, y de mis padres. Todos me estaban llamando sin parar. Contesté el teléfono, y la voz furiosa de mi madre sonó: Luna, ¿qué demonios estás haciendo? Te fuiste sola a un hotel. ¿Con qué hombre estabas follando? Todo ha sido fotografiado. ¿Sabes que tu hermano menor todavía tiene que depender de la familia Julian para vivir? ¿Quieres que toda nuestra familia muera? Estaba un poco desorientada, pero todavía abrí Weibo. El hashtag, la pareja del grupo Julian teniendo ambos relaciones extramatrimoniales, estaba prominentemente exhibido.
Las imágenes adjuntas incluían a Julian cargando a Isabella fuera del hospital, y una foto de mi cabello, que fue soplado por el viento y accidentalmente se enganchó en la cremallera de la ropa de un hombre extraño cuando entré al hotel. Se detuvo en la puerta, me ayudó cuidadosamente a deshacer el enredo de mi cabello, y luego le di las gracias educadamente. Era una escena muy ordinaria, pero fue capturada de una manera ambigua. Mi madre siguió hablando. Vuelve a casa ahora mismo. Todos estamos esperándote aquí. Julian tomó el teléfono de ella y dijo con tono frío, Luna, ¿en qué hotel estás? Vengo a recogerte. Pers los labios y todavía le di el nombre del hotel y el número de habitación. Tomó una hora a Julian llegar, llegando tarde. La puerta se llamó. En cuanto abrí la puerta un poco, Julian entró corriendo y me empujó contra la pared, besándome sin decir una palabra. Seguí golpeando su pecho, pero él no reaccionó en absoluto. Así que apreté los dientes y le mordí fuerte, causándole una herida sangrante en los labios. Julian finalmente me soltó. Escupí y le di un cachete en la cara. ¿Estás loco, Julian? Julian esbozó una sonrisa burlona. Ya has ido a un hotel con alguien más y todavía tienes miedo de que te bese. Luna, pisoteándome en el suelo, ¿se siente bien? Ahora todo el mundo sabe que mi esposa fue a un hotel con otro hombre. Ignoré su repentino arrebato, le di una mirada feroz y salí. Julian solo me siguió detrás sin hacer ruido. No fue hasta que nos subimos al coche y él encendió el motor que dijo, no hay nada entre mí y Isabella, y también sé que no fuiste a un hotel para tener un extraño. Mañana llevaremos a cabo una conferencia de prensa para aclarar esto. Asentí en agreement. Después de todo, no quería ser etiquetada como alguien que tiene una relación extramatrimonial durante su matrimonio. Cuando entré en la casa, mi madre se acercó a mí furiosa y me dio un fuerte cachet, diciendo, Luna, ¿cómo podrías hacer algo así? Te casaste y todavía saliste con alguien más a un hotel. Realmente me has avergonzado. Era tan fuerte que el sabor de la sangre llenó inmediatamente mi boca. Cerré los ojos fuerte. Mamá, ¿estás tan segura de que tuve un extraño sin siquiera escucharme? ¿Estabas espiando debajo de mi cama? La cara de mi madre se puso cada vez más fea e incluso intentó levantar la mano para darme otro cachet, pero Julian la detuvo. Mamá, hablemos bien. ¿Por qué la estás golpeando? Incluso si eres la madre de Luna, no puedes golpear a mi esposa delante de mí. El tono de Julian era sombrío, como si realmente pudiera luchar por mí. Estaba cansada de prestarles atención. Caminé directamente hacia la sala y me senté, esperando esta llamada interrogación. Busqué las fotos por mi cuenta y las puse sobre la mesa del salón. No tuve un extraño. Mi cabello se enredó accidentalmente en la cremallera de él, y él simplemente me ayudó a deshacer el enredo. En cuanto a si Julian tuvo un extraño, escarnecí y me callé. Julian había abrazado a Isabella, y todos habían sido testigos de todo lo que él había hecho antes. Los padres de ambos lados tenían expresiones sombrías. Hasta que la madre de Julian le dio una mirada a mi madre y mi madre se levantó como una auténtica aduladora. Julian nunca tendría un extraño. Un yerno tan bueno es difícil de encontrar incluso con una linterna. Confío en Julian. Pers los labios y no hice ningún comentario. A lo largo de todo el proceso, mantuve una actitud de indiferencia hacia todo lo que decían. No fue hasta que la madre de Julian sacó una tarjeta y me la dio. Luna, tendrás que esforzarte por explicar las cosas por Julian en la conferencia de prensa de mañana. Y por favor, aclara que Isabella no es una amante. Levanté las pestañas. Oh, ¿quiere que limpie el nombre de la amante? La madre de Julian negó con la cabeza y reveló su plan. Querían que explicara que Isabella no era una amante, sino que yo había aprovechado la ausencia de Isabella en el extranjero y forzado a Julian a casarse conmigo con medios deshonestos. De esta manera, Julian e Isabella podrían quedar completamente desentumecidos de cualquier sospecha. Y yo todavía sería la señora Julian, pero solo sería criticada durante unos días. Me reí, me levanté y estaba a punto de salir. Al siguiente momento, mi madre me detuvo. Me volví y me encontré con la mirada de mi madre. La familia Julian parecía segura de sí misma e incluso no me dio una mirada. Todos gruñeron y se fueron. Me volví y mi madre recogió el cuchillo de fruta de la mesa del salón y se lo puso en la neck. La afilada hoja casi tocó su cuello, y enseguida apareció una raya de sangre. Luna, si no estás de acuerdo, estás forzando a toda nuestra familia a morir. Tu hermano menor todavía tiene que depender de la familia Julian. Habían pasado 5 años y era la misma historia. Me encontré con sus ojos rojos. ¿Realmente tienes que forzarme así? ¿Forzarme a asumir la culpa por algo que no hice? Apreté los puños tan fuerte que me arañé la piel a través de la ropa.
dejando manchas de sangre. Tienes más hijos que solo un hijo. Lo has amado desde que éramos niños, así que crees que está bien sacrificarme a mí, pero yo también soy tu hija biológica. ¿Alguna vez has preocupado por mis sentimientos incluso una vez? Finalmente no pude aguantar y rugí. Esperaba despertar su conciencia restante, pero todo lo que obtuve de respuesta fue un fuerte cachet de mi padre. Me dieron un golpe al suelo. Julian, que estaba parado en la puerta, entró corriendo, me ayudó a levantarme y me abrazó. Acarició suavemente mi mejilla, y había un toque de compasión en su rostro. ¿Te duele? Luego miró hacia arriba a mi padre. Ya he dicho antes. Luna es mi esposa. No me importa qué métodos uses para hacer que esté de acuerdo, pero no puedes golpearla. Si sucede de nuevo, tu hijo menor no podrá trabajar en el grupo Julian anymore. Después de decir eso, bajó la cabeza y quiso frotar mi mejilla. Le di un golpe en la mano y la aparté. ¿Qué estás fingiendo? Julian, he sido abandonada por todos. ¿No es esto lo que querías ver? Forzarme a admitir tu amor por Isabella en público. ¿No es esto lo que quieres? No finjas delante de mí. Me da asco. Lo empujé hacia atrás fríamente. Bajó la cabeza y miró boquiabierto sus manos vacías. Por primera vez, una expresión de pánico apareció en su rostro. Quiso extender la mano y agarrarme, pero me esquivé. Miraba fríamente a mis padres desesperados y desamparados y escarnecí. ¿No me abandonaste por el futuro de tu hijo? Bien, estaré de acuerdo contigo. Considéralo que estoy asumiendo la culpa para romper esta relación de padre e hijo. A partir de ahora, ya no te llamaré mamá y papá, y tampoco te veré más. Después de decir eso, salí corriendo de la casa sin mirar hacia atrás. Caminé cada vez más rápido, entré corriendo al garaje, me subí a mi propio coche y me marché. Había pocos coches en la calle en la mañana temprana. Apreté fuerte el acelerador para desahogar mi frustración reprimida. A través del espejo retrovisor, todavía podía ver a Julian conduciendo detrás de mí. Mi teléfono seguía sonando. Todas eran llamadas de Julian. No contesté ninguna. En cambio, lancé el teléfono por la ventana y lo dejó en pedazos. Finalmente, estaba tranquilo. El coche de Julian y el mío estaban acelerando por la carretera uno detrás del otro. Hasta que él se desesperó, me adelantó, dio la vuelta y se detuvo no muy lejos. Para evitar un choque entre los dos coches, apreté fuerte el freno, y los neumáticos se frotaron contra la carretera, creando una lluvia de chispas. Me senté en el coche, jadeando. Julian se acercó y dio varias patadas a la puerta del coche. ¿Estás loca, Luna? Bajar la ventana y dije fríamente, vete. Julian me miró de arriba a abajo. Cuando vio que estaba bien, soltó un suspiro de alivio y bajó la actitud. Sé que esto te ha lastimado. Vamos a vivir una buena vida en el futuro, y te compensaré. ¿Solo era esta una cosa lo que me había lastimado? En los últimos 5 años, ¿qué día, qué cosa no me había lastimado él? Ahora, está hablando de compensarme. Ya no me importa. En la conferencia de prensa al día siguiente, el lugar estaba lleno. En la entrada, había bebidas con sabores nuevos desarrollados recientemente por el Departamento de Investigación y Desarrollo del Grupo Julian. Era una forma de promocionar su marca a través de la conferencia de prensa. En cuanto aparecí, casi todos los periodistas se abalanzaron sobre mí. Unos pocos micrófonos se me pusieron directamente en el rostro. Parados no muy lejos estaban el hombre extraño que me había ayudado a deshacer el enredo de mi cabello, así como Julian e Isabella. Al ver que estaba teniendo muchas dificultades para moverme, ese hombre extraño casi instintivamente quiso acercarse y ayudarme, pero Julian lo detuvo con cara fría. Al final, fue Julian quien, junto con sus me rescató de la difícil situación. Se paró a mi lado y susurró, no te preocupes. Solo di unas palabras. Volveremos a casa juntos esta noche. Estaba cansada de prestarle atención y entré en el salón de conferencias rodeada por un grupo de. La sala de conferencias era mucho más tranquila. Los periodistas se movían ocasionalmente, pero también eran reprimidos por sus propias cualidades profesionales. Isabella me saludó afectuosamente, abrazó mi brazo, me llamó hermana y presentó el primer conjunto de fotos para la conferencia de prensa de hoy. Susurró en mi oído con una voz que solo nosotros dos podíamos oír, Luna, hoy es el día en que serás desacreditada. A partir de ahora, solo yo soy digna de Julian. Arqueé las comisuras de los labios. Es difícil decir quién terminará siendo desacreditado hoy. Señorita Luna, dicen que has tenido tu hijo por medios indebidos. Lograste pasar los 10 meses de embarazo sin problemas, pero el niño perdió el aliento durante el parto.
¿Crees que esto podría ser un castigo del cielo? Se dice que fuiste a un hotel con un hombre extraño a pasar la noche juntos solo un mes después de dar a luz. ¿Tu cuerpo puede soportarlo? Además, ¿alguna vez has considerado que el señor Julian es tu marido legal? Miré a Julian. Anoche, me detuvo y dijo que ya había pedido a los periodistas que prepararan las preguntas y que no habría preguntas demasiado exageradas. ¿No son estas dos preguntas agudas y exageradas lo suficiente? La cara de Julian se puso sombría. Al parecer, él también no sabía lo que estaba pasando. Isabella, por otro lado, estaba sonriendo dulcemente, pareciendo segura de la victoria. De repente me di cuenta de lo que estaba pasando. No es de extrañar que usaran al niño para provocarme. Resultó que era instigada por Isabella. Sonreí ligeramente. En lugar de responder a sus preguntas, comencé a responderles con preguntas. ¿Usar a un bebé que perdió el aliento al nacer debido a la vacilación de su padre biológico para provocarme? ¿Es esta la calidad de su semanario Chaoyan? ¿Qué? Otro periodista en el auditorio se levantó. La placa con su nombre en el cuello mostraba claramente Semanario Chaoyan. Se levantó, miró a los dos periodistas que habían hecho las preguntas y rápidamente explicó: ellos no son nuestros compañeros. Hice como si de repente lo entendiera y miré a Isabella. Entonces, ¿quién invitó a estas personas? ¿Son tan maleducadas? Isabella apretó fuerte el labio inferior, de repente cubrió el pecho y jadeó: Julian, me siento muy mal. Julian se acercó rápidamente para sostenerla y gritó en alta voz que alguien llamara a una ambulancia. La conferencia de prensa estaba en caos, apenas había comenzado. Miré fríamente y, enfrentándome a la cámara delante de mí, saqué un montón de informes médicos de mi bolso. La señorita Isabella probablemente podría ganar el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes. Ha estado fingiendo tener asma durante muchos años. Julian frunció el ceño y me miró. Luna, no digas tonterías. Ignoré su mirada reprensiva y distribuí los informes médicos a los periodistas de abajo. Después de que los periodistas los pasaron de mano en mano, exclamaron: ¿qué asma? La señorita Isabella es tan saludable como una vaca. Antes de que Isabella pudiera reaccionar, continué sacando un montón de fotos de mi bolso y las arrojé con un de la mano. Las fotos se cayeron al suelo, y cada una podía arrancar la fachada inocente de Isabella. En las fotos, Isabella se inclinaba coqueteramente en los brazos de Julian. En varias situaciones y desde diferentes ángulos, era sumamente ambigua. Julian solo miró una vez y sus ojos temblaron. Soltó a Isabella, corrió hacia mí y agarró mi muñeca. No es así, Luna. Escúchame. Me solté de su mano. Aún sintiendo que no era suficiente, saqué otro montón de papeles de mi bolso. Eran todos los mensajes de provocación que Isabella me había enviado en los últimos 5 años, que yo había acordado guardar. Nadie había visto estos mensajes excepto yo e Isabella. Y la grabación que Isabella me envió el día en que di a luz también fue reproducida en público por mí. Espera 5 minutos antes de firmar. Isabella, en esta vida, tengo que ser el marido y el padre de alguien más, pero solo tú sabes quién es el que realmente amo. Si hay una próxima vida, te compensaré por todo lo que te debo. ¿Quieres casarte conmigo en la próxima vida? Tienes tus responsabilidades, pero sé que tan solo con que tu corazón esté conmigo, eso es suficiente. La voz masculina y femenina se alternaban, y esta grabación fue reproducida en bucle 10 veces por mí. Agarré el micrófono y dije fríamente: Julian, cuando estaba teniendo un parto difícil, te suplicé con lágrimas en los ojos que firmaras el formulario de consentimiento quirúrgico para dejarme hacer un parto cesárea. Pero deliberadamente demoraste 5 minutos para declarar tu amor a Isabella, lo que hizo que mi hijo sufriera de falta de oxígeno y perdiera el aliento después de nacer. Cuando estabas declarando tu amor, ¿te acordaste de que tu esposa estaba en un momento crítico de vida o muerte? ¿Te acordaste de que tu hijo estaba a punto de nacer? Julian se quedó parado allí aturdido, y todo su cuerpo no podía dejar de temblar. Miré a Isabella de nuevo y levanté una sonrisa cruel. Tú te metiste en mi familia. Fingiste estar enferma para llamar la atención de mi marido y, finalmente, incluso mataste a mi hijo. Isabella, eres una asesina. Isabella cayó al suelo sacudiendo la cabeza temblorosa. ¿De qué estás hablando? No, entiendo. Nunca me has gustado y has forjado estas cosas para hacer que me avergüence. Lo correcto y lo incorrecto, el blanco y el negro, todos pueden verlo claramente con sus propios ojos. Después de decir esto, lancé el micrófono y bajé del escenario. Pero Julian me retuvo. Su rostro estaba pálido y se veía perdido y desamparado. Luna, no es como lo que viste. ¿Nada pasó entre Isabella y yo? Incliné la cabeza. ¿Nada pasó? Entonces,
¿Tus extremidades estaban poseídas por alguien más cuando la abrazaste? La escena estaba en caos, y Julian todavía quería sujetarme y dar su pálida explicación. Tampoco me importó enzarzar el fuego. Me solté de la mano de Julian y dije fríamente: Señor Julian, ya he firmado el acuerdo de divorcio y lo he dejado en la recepción de tu empresa. No importa si no lo firmas. Recurriré al proceso legal para obtener un divorcio. Después de decir esto, salí de la sala de conferencias sin mirar hacia atrás. Julian e Isabella estaban rodeados por periodistas. Ahora era su turno de enfrentarse a esas preguntas afiladas. Mientras estos escándalos causaban un gran revuelo, ya estaba preparando los trámites para viajar al extranjero. Nunca he agradecido a mis padres que preferían a los hijos varones, excepto por una cosa, que me hicieron aprender ballet. Aunque su intención original era hacer que mi figura fuera elegante y hermosa para que pudiera encontrar un hombre rico que los mantuviera el resto de sus vidas. Recibí una invitación de un grupo de danza extranjero. Después de ir al extranjero, me uniré a ellos y comenzaré una nueva vida y carrera. Justo cuando pensé que podía pasar los últimos días de paz en mi país natal, Julian, que había desaparecido, apareció de nuevo. Tenía el acuerdo de divorcio y un montón de fotos en la mano y me bloqueó el camino. Levanté la vista. ¿Qué quieres? Él puso esas fotos que había visto incontables veces delante de mí. ¿Pediste a alguien que tomara estas fotos? Escarnecí. ¿Qué? ¿Crees que soy tan poderosa? ¿En realidad puedo pedir a alguien que se esconda en la casa de Isabella? Julian cerró los ojos, y una sensación abrumadora de arrepentimiento apareció en su rostro. Finalmente, dijo amargamente, voy a cambiar, Luna. Por favor, perdóname, ¿vale? Definitivamente te trataré bien en el futuro. Te amo. Al escuchar su promesa, en realidad estaba un poco aturdida. Lo perseguí durante 5 años. He hecho una escena y lo he suplicado. Las cosas que he intentado obtener por todos los medios pero no he podido obtener, en realidad se obtuvieron fácilmente cuando ya no me importaban después de nuestra ruptura. Al ver que tenía una expresión indiferente, de repente se levantó la camisa. Había un tatuaje en su pecho, que era una serie de fechas. Me acerqué y miré. Era el día en que di a luz y también el día conmemorativo de nuestro hijo. Sé que hice algo mal antes, pero también lo amé. Lo recordaré, Luna. Todavía tendremos hijos en el futuro. Después de decir esto, quiso extender la mano y abrazarme. Di un paso atrás y finalmente lo miré directamente. Dije, él también era tu hijo, Julian. Recordar su existencia es algo que debes hacer. En cuanto a nosotros, no habrá otro hijo. Extendí la mano y le arrebaté el acuerdo de divorcio de la mano. Volté a la última página y solté un suspiro de alivio cuando vi que él lo había firmado. Vamos a obtener el certificado de divorcio mañana. El rostro de Julian estaba lleno de amargura. ¿En realidad no hay posibilidad para nosotros? Asentí con firmeza y luego me fui sin mirar hacia atrás. Al día siguiente, en la entrada de la oficina civil, Julian se puso la ropa que llevaba cuando nos conocimos por primera vez. Cuando me vio llegar, tiritó nerviosamente de su abrigo y forzó una sonrisa. ¿Se parece al primer momento en que nos conocimos? Te enamoré a primera vista entonces. Fruncí el ceño, no sabía qué trampa iba a jugar esta vez. Él siguió hablando solo para sí. Todavía recuerdo que aquel día acababas de terminar una actuación. Estabas girando en el escenario, firme y hermosa. En ese momento, pensé que definitivamente te convertirías en mi novia. Mientras hablaba, sus ojos se volvieron rojos de nuevo. Pero, ¿por qué hemos llegado a esto? Miré con indiferencia. ¿Me estás preguntando a mí? En realidad, estaba bastante sorprendida. Cuando nos conocimos por primera vez, fue yo quien tomé la iniciativa de pedir su información de contacto. Sin embargo, en este momento decía que también se había enamorado de mí a primera vista. Si hubiera dicho esto antes, me habría conmovido profundamente. Pero ahora, solo me daba asco. Julian todavía quería expresar su nauseabundo profundo afecto. Fruncí el ceño y levanté la mano para detenerlo y entré primero en la oficina civil. No me sentí tranquila hasta que tuve el certificado de divorcio en mi mano. Julian quiso acompañarme, pero le hice una señal con la mano y lo rechacé. No quería respirar el mismo aire que él. Y mi suegra solo me regañó por ser inútil y luego se dio la vuelta y se fue. De repente, algo inesperado sucedió. Un coche negro se acercó directamente hacia mí. A través de la ventana del coche, vi el rostro de Isabella, que estaba tan loca que estaba retorcido. Quería matarme. Levanté la pierna para correr, pero no podía moverme por miedo.
Justo cuando estaba a punto de ser atropellada, un G-Class negro salió corriendo y chocó con el coche de Isabella, derribándolo. Los dos coches se detuvieron en el medio de la carretera, humeando. Me tambaleé hacia ellos. Tanto Isabella como Julian ya habían caído en coma. Muchos transeúntes también se abalanzaron y, juntos, lo sacaron y llamaron al número de emergencia 120. Los seguí al hospital. No me fui hasta que llegó la familia de Julian. Antes de irme, la madre de Julian me detuvo. Luna, ¿puedes quedarte? Julian ha estado sufriendo mucho estos días. Nosotros. No escuché claramente lo que dijo después. No era más que el mismo discurso, y no me importaba. Todavía tenía un avión que tomar. Tomé un taxi a casa, agarré mis maletas y luego me dirigí al aeropuerto. Después de un vuelo de más de 10 horas, ya estaba parada en un país extranjero. Julian me envió muchos mensajes y hizo muchas llamadas telefónicas. El último mensaje era: Luna, ¿volveremos a vernos? Respondí con la palabra no, saqué la tarjeta SIM de mi teléfono, la lancé a la basura y corté completamente mi vida pasada. A partir de entonces, fue una vida nueva y libre.